Es nuestro día de estudio acerca del Evangelio de Lucas. El viernes vimos el texto que iba del capítulo 8, los versículos 40 al 48. Y en esta mañana me gustaría compartir los textos que van desde el 49 al 56. Voy a utilizar la Reina Valera 60 en esta mañana y voy a colocar como título de nuestra breve meditación un encuentro que cambia realidades. Dice el texto, continuando con el relato de la vez pasada, el viernes, estaba hablando aún, se refiere a Jesús, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Quiero hacer notar algunas enseñanzas para nosotros en el día de hoy, para caminar y crecer en nuestra vida cristiana. Lo primero que podemos ver es que Jesús recibe una noticia inesperada para quien se la transmite. Dice el versículo 49 que estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tal vez era una noticia inesperada para aquel que la llevaba, y a veces en nuestra vida diaria podemos ser sorprendidos por noticias que parecen inesperadas, pero que obviamente Dios conoce de antemano lo que va a suceder. La otra cosa que podemos observar del texto es que para que Dios obre, simplemente demanda que nosotros creamos. Dice el versículo 50, que oyéndolo Jesús a este hombre que fue a hablar, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Interesante que habla de salvación y no de sanidad, pero tenemos que entender que la palabra salvación y la palabra sanidad tienen la misma raíz en el idioma original, porque la salvación tiene que ver con la sanidad del alma también, y no solo con la sanidad física. La otra cosa que podemos observar del texto es que para Dios no hay nada imposible, en el sentido de que Dios obra de maneras que no entendemos. Dice el versículo 51 que entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Esto nos muestra que muchas veces hay cosas en que no hay una explicación racional del obrar de Dios. Cuando a veces tratamos de buscar una razón o explicación a lo que Dios hace. Por eso dice que no dejó entrar a nadie. En el día de hoy diríamos: pero ante esa situación quizás debería haber dejado entrar amigos o conocidos para que acompañaran en esta situación a la familia. Sin embargo, esto nos muestra que Dios obra como Él quiere y de la mejor manera. La otra cosa que podemos observar del texto es lo que Dios hace, no para mostrar en cierto sentido una manera de querer figurar o querer llevarse el honor solamente, sino lo hace porque es Dios y muestra que su poder es manifiesto para testimonio nuestro y un aprendizaje
de crecimiento de nuestra fe. Esto lo vemos en el versículo 56, cuando dice que su padre y su madre estaban atónitos, es decir, quedaron perplejos de esta realidad de que su hija estaba muerta. De repente Jesús la resucita, produce una resucitación. Esto es, esta niña con el tiempo murió y no volvió a vivir, por eso hay una resucitación. No es que hubo una resurrección, sino seguiría viviendo el día de hoy. Lo que ocurre es que muchas veces entonces Dios obra de manera especial y todo lo hace para que sea manifestada su gloria. Muchas veces nosotros creemos que cuando Dios nos utiliza, nuestra mente humana nos hace pensar o nos hace creer que somos nosotros los que realmente hemos hecho tal o cual cosa, cuando es el poder de Dios manifiesto a través de nosotros. Por eso es que Jesús, en la mayoría de sus milagros y situaciones, no permitía la publicidad como nosotros estamos acostumbrados a hacer, sino que mantenía, diríamos humanamente, un perfil bajo, sabiendo que su poder era manifiesto para testimonio de aquellos que creían, pero no para alarde, para demostrar jactancia por su poder. Dios nos ayude entonces a meditar que nosotros podemos sacar lecciones para nuestra vida de aquellos acontecimientos en la vida de Jesús, para crecer en nuestra fe y madurar, y Dios nos permita reflexionar que Él obra como Él quiere, de la manera que Él quiere, y que muchas veces su forma de obrar no tiene razonamiento ni explicación humana, sino depende de nuestra fe, de nuestro crecimiento y de nuestra maduración. Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.